Quito en Ecuador, Recoleta, Providencia en Santiago y Antofagasta de Chile, entre otros. Actualmente, Macarena Rau es la vicepresidenta de la ICA International CEPTED Association. Y el título de su presentación es Prevención de la violencia y el delito mediante el diseño ambiental CEPTED, contacto social para la seguridad ambiental. Buenas noches, les agradezco mucho que estén acá a estas altas horas de la noche y espero hacer lo más dinámica posible la presentación para que no nos quedemos dormidos. Si pueden las personas que están allá arriba bajarme un poco la luz porque me estoy encandilando. ¿En la presentación? Efectivamente a mí me toca hablar ahorita de lo que es la parte metodológica del CEPTED. Y lo voy a hacer desde la perspectiva de los proyectos que hemos hecho en la región de Latinoamérica y el Caribe. Pero desde el comienzo de la presentación voy a ampliar un poco los conceptos, porque las problemáticas que nos hemos enfrentado en países de la región latinoamericana van más allá que el tema de la seguridad de delitos, como ya se ha visto en esta conferencia. Muchas veces nos hemos enfrentado a inequidad en la distribución del recurso, nos hemos enfrentado a carencias en infraestructura, nos hemos enfrentado a carencias en educación, nos hemos enfrentado a múltiples problemas. Hay otros problemas que surgen por desastres naturales. Por lo tanto, lo que yo les quiero plantear hoy día es el concepto un poco más amplio de lo que se conoce como seguridad ambiental. Y no olvidarnos nunca, como lo vimos hoy día con el ejercicio en la nube en la mañana, ¿para quién estamos haciendo todo este trabajo? Sabemos, y por lo que han dicho otros ponentes, que el mundo está en una situación muy crítica. Estamos, por el cambio climático, básicamente enfrentando modificaciones en cómo se habitan los territorios. Y estamos sometidos a estresores ambientales que antes no teníamos. Y a eso le tenemos que sumar el problema de la delincuencia. Por lo tanto, es urgente que desde la perspectiva metodológica tengamos desarrollos metodológicos que sean totalmente prácticos, que de alguna manera nos permitan enfrentar todas estas complejidades. Y se lo estoy diciendo no solamente desde una perspectiva más teórica, sino que desde lo que nos tocó vivir como chilenos. ¿Se acuerdan que hace 2 años tuvimos un terremoto que fue muy grande, 8.3 en la escala de Richter? Este terremoto nos llevó a lo que nosotros llamamos una escena de crisis y también una escena de cambio. ¿Y qué es lo que generó ese terremoto en Chile? No solamente fue un terremoto que movió las capas tectónicas, fue un terremoto que generó un terremoto social. ¿Y qué significa un terremoto social? Significa que en la ciudad Concepción, donde fue el epicentro, al momento de haberse producido el terremoto más fuerte, la gente se conectó con el miedo, con el temor, y empezaron a asaltar y a robar los supermercados, se empezaron a asaltar y a robar las casas, y hubo una conexión directa entre un desastre natural muy potente y una escalada muy alta en términos de violencia y delito. Y no es casualidad que aquellas comunas o comunidades que mejor sobrevivieron a la situación del terremoto social y físico fueron aquellas que estaban previamente organizadas. Entonces, en esta escena de lo que es la seguridad ambiental, viéndola de una perspectiva más amplia para nuestra región, la metodología CEPTED pasa a ser una herramienta muy útil, siempre y cuando la pongamos en un contexto muy holístico y la entendamos como lo que nosotros llamamos el CEPTED de segunda generación. ¿Y qué es CEPTED de segunda generación? CEPTED, como hemos visto, se funda hace más de 30 años, no estamos inventando nada nuevo, y está basada esta metodología en principios que son universales: la vigilancia natural, el reforzamiento territorial, la mantención y el control natural de accesos. Esos principios tienen que ver con dimensiones del mundo físico. La vigilancia natural la definimos como ver y ser vistos, y para ello yo tengo que tener un medio ambiente urbano que me facilita el mecanismo de vigilancia natural. Por lo tanto, la iluminación apropiada es importante, el diseño arquitectónico, entre otras variables.
El reforzamiento territorial tiene que ver con el sentido afecto que yo establezco con el entorno y que por lo tanto cuido, y en eso tiene mucho que ver las marcas territoriales positivas, como por ejemplo estos floreros que tenemos acá, que son muy positivos como marcas territoriales. Luego, la mantención, que tiene que ver con el diseño de estrategias de sostenibilidad en el tiempo, de las intervenciones que hagamos, y el control natural de accesos, que tiene que ver con el apropiado diseño de todos aquellos espacios de acceso y elementos de acceso, ya sea desde una puerta, que ojalá sea lo más transparente posible, hasta un atrio de una iglesia o el acceso a una escuela. Todos esos principios tienen una gran dimensión con la vigilancia natural y el diseño físico, pero aparece este quinto principio, que es la participación ciudadana. Y nosotros, los últimos 10 años, en la región de Latinoamérica y el Caribe, hemos desarrollado muchos mecanismos de participación ciudadana en CEPTED, asociados a diseño, a toma de decisiones en diseño, bastante parecido a lo que vieron ustedes en la iniciativa de la nube. Acá hay algunas imágenes de lo que nos pasó en Chile. Entonces, volviendo al tema de la seguridad ambiental, cuando nosotros pensamos que podemos estar en un escenario climático cambiante, en una situación ambiental que está sometida a crisis, ¿cómo podemos nosotros sacar lo mejor del ser humano en una situación así? ¿Cómo podemos nosotros efectivamente responder de la manera más efectiva? No tenemos que inventar la rueda para responder esa pregunta. Han habido ciudades en la región especialmente y en el mundo que han tenido muchos aciertos y que nosotros podemos adaptar. Y estos ejemplos ya se han comentado en esta conferencia y de alguna manera yo rescato el caso de las ciudades de Colombia, básicamente Bogotá y Medellín, entre otras, donde es muy interesante lo que ellos plantean como la construcción de la cultura de paz, que yo acá le puse como la construcción del encuentro ciudadano. ¿Y por qué la construcción de una cultura de encuentro ciudadano? Porque la seguridad ambiental es un factor, pero nosotros necesitamos considerar e integrar otros factores que ellos descubrieron para asegurarnos esta seguridad ambiental, como por ejemplo el cumplimiento de las reglas, la coherencia en el comportamiento moral individual y el castigo social y legal. Colombia, que tuvo un gran éxito en el descenso de la tasa de homicidio, nos enseñó que cuando uno diseña políticas públicas para prevenir la violencia y el delito, no solamente las tiene que escribir en un código o en un reglamento, se las tiene que educar a la sociedad. La política pública hay que transferirla para que efectivamente logremos promover el contacto social, la convivencia y podamos reducir los delitos. Entonces, si volvemos al marco de la seguridad ambiental, pensando en cómo construimos la cultura del encuentro ciudadano, estos componentes que estoy marcando acá son muy importantes. Tener una regulación social y legal que sea coherente y que sea aprendida por los ciudadanos. Tener conciencia moral, por lo tanto, educar es muy importante. Fomentar la convivencia en el espacio público y urbano, fomentar la solidaridad, la generosidad y reforzar la cultura. Y entonces, cuando nosotros tenemos un modelo integral de una cultura del encuentro ciudadano, el contacto humano y la solidaridad, como nos mostró Chile con el caso del terremoto, por ejemplo, son muy importantes. ¿Y por qué hablo del contacto humano y la solidaridad? Y los destaco, porque son valores que uno puede enseñar. Así como la violencia se aprende, lamentablemente, un niño que ve al papá pegarle a la mamá desde chiquito, está observando violencia, también se puede aprender el buen trato. También se puede aprender el contacto y la solidaridad. Y en ese sentido, en ese marco conceptual, es que la metodología CEPTED pasa a ser muy útil, si se aplica bien. Ahora, para hacer más concreta estas explicaciones conceptuales, voy a mostrarles proyectos. Y básicamente también les voy a describir cómo nos han ayudado en este desarrollo regional agencias internacionales. En la línea de entrenar en la prevención, estamos desde el año 2000 generando instrumentos metodológicos. Por ejemplo, acá tenemos diversos manuales apoyados principalmente por el Banco Mundial. Ahorita estamos apoyados por otras agencias. El primer manual que se hace, que está acá arriba, es el de Espacios Urbanos Seguros, que apoya el Banco Mundial. Con este primer manual, que sistematiza criterios de CEPTED y da ejemplos de buenas y malas prácticas y algunas recomendaciones metodológicas, empezamos a entrenar equipos, a transferir la metodología. Estos equipos son entrenados de manera teórica práctica en Chile y luego en Brasil. Por eso aparece un manual brasilero que contiene un capítulo de favelas. Y el año 2004 se comienza la construcción
del Manual de Prevención de Violencia Escolar, el toolkit